Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Ser un líder en seguridad y salud en el trabajo. Atributos para ser activos y visibles. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero César Herrera, ingeniero industrial especialista en salud ocupacional. Ingeniero César, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Lina. Buenos días para todos los que están aquí conectados en este interesante webinar. Así que pues les damos una bienvenida a todos ustedes a, a esta comunidad de conocimiento en innovación, liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Una comunidad precisamente que busca fortalecer las competencias de liderazgo e innovación en seguridad y salud en el trabajo. Y como lo ha dicho nuestra líder Lina Garzón, mi nombre es César Herrera, un servidor para todos ustedes y bueno, un facilitador para toda esta plataforma y gestión de conocimiento de innovación abierta, pues que nos da Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Hoy compartiremos un interesante tema que son los atributos de un líder activo y visible en seguridad. Los atributos son como ese apalancador que en cierta manera nos va a ayudar precisamente a repotencializar todas esas, diríamos, iniciativas, todas esas prácticas, todas esas desarrollos que podemos hacer en nuestra organización en torno a la seguridad y salud en el trabajo. Y quiero recordarles nuestra ruta de conocimiento que hemos pedaleado en 6 importantes temas anteriores. Recuerden, liderazgo activo y visible en seguridad. Luego nos fuimos a esos principios que debe tener un líder activo y visible en seguridad, para luego tratar ese tema tan interesante de cómo asumir el liderazgo y demostrar el compromiso basado en la regla número 1 de Visión Cero, y posteriormente con ese liderazgo y asumir ese compromiso. Posteriormente pasamos a las herramientas proactivas de liderazgo visible en seguridad, que en cierta manera nos ayudan a monitorear los riesgos, a ejercer ese liderazgo en los diferentes sitios de trabajo. Y posteriormente recuerden que en ese quinto webinar hablamos sobre liderando la seguridad fuera del trabajo. Un gran líder y un gran innovador en los temas de seguridad y salud en el trabajo no se queda con ese conocimiento y no se queda con ese conocimiento ni para él ni para la organización, sino que lo extiende fuera del ámbito laboral, y ahí mostramos una muy buena práctica de seguridad fuera del trabajo. Y hace 15 días, pues, tratamos un tema de mucho interés que fue el impacto del liderazgo en la cultura de seguridad. Recuerden que revisamos varias metodologías que hacen parte del SEPTI 2 o seguridad tipo 2. Entonces, esa es la gran ruta, pues, de conocimiento que tenemos y que hemos pedaleado durante estos días. Y para ello, pues, tenemos unos contenidos de interés que nos van a permitir precisamente comprender y aplicar los atributos del liderazgo activo y visible en seguridad. Por eso ustedes habrán escuchado algunos expertos o lo habrán leído, que la seguridad no se transa, que la seguridad es un valor, que la seguridad es una prioridad para la organización, y básicamente tiene que ver mucho con esos atributos, porque cuando se tiene claro toda esa estrategia corporativa de seguridad y salud en el trabajo y del negocio, tener evidentemente atributos que otros le llaman valores, otros le llaman atributos culturales,
pues nos va a permitir ejercer ese liderazgo activo y visible en seguridad. Y para ello nos hemos trazado este objetivo en este 7º webinar, precisamente orientado a este tema que vamos a tratar el día de hoy, y es conocer y aplicar los atributos de un líder activo y visible en seguridad. Es importante pues conocer cuáles son esos atributos que nos hablan algunos expertos e investigadores científicos que han tratado estos temas y otras asociaciones de interés como el Instituto de Cultura de Seguridad Industrial, que habla precisamente de estos temas, y otros referentes que vamos a tratar. Y sobre todo conocerlos y aplicarlos, cómo un líder activo y visible debe aplicar esos atributos e incorporarlos precisamente en ACDN. Entonces, como es de costumbre, vamos a hacer este primer sondeo con 3 preguntas muy sencillas de falso o verdadero. Entonces aquí los dejo con Lina nuevamente. Adelante, Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Los atributos de un líder activo y visible en seguridad impactan positivamente en la cultura de seguridad? ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes? Contesten, seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas y damos 10 segunditos para que por favor contesten. Bueno, muy bien. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 98% nos dijo verdadero y un 2% dijo falso. Vamos con la segunda pregunta. Podemos identificar si una organización posee atributos culturales que promueven la seguridad y salud en el trabajo porque son visibles y observables. Nuevamente, ¿verdadero o falso? Seleccionen ahí la respuesta correcta y damos 10 segundos para que contesten. Listo, muy bien, cerramos la segunda pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. Lo mismo también, el 92% dijo verdadero y un 8% dijo falso. Vamos con la tercera y última pregunta. Hay 2 bandos para alcanzar un nivel de cultura de seguridad óptimo, los que adaptan valores y los que cambian comportamientos. ¿Verdadero o falso? Lean muy bien la pregunta y damos nuevamente 10 segunditos para que contesten ahí desde sus pantallas. Bueno, y los resultados de esta tercera y última pregunta de la primera parte del sondeo, 79% nos dijo verdadero y un 21% nos dijo falso. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya pues el ingeniero César nos va a brindar las respuestas correctas solo al final, así que debemos estar muy atentos. Listo, ingeniero, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos, por favor. Bueno, muchas gracias, Lina. Entonces, bueno, recordemos algunos temas valiosos en nuestro anterior encuentro. Quiero recordarles rápidamente los temas que conversamos en el encuentro anterior para ir reforzando estos temas de liderazgo en seguridad. Recuerden que les compartí el mensaje del presidente y del SOMóvil, el señor Retz, en el reporte 452 de la OGP, que hacía mucha referencia de cómo el liderazgo generaba un impacto positivo en la cultura de seguridad. También recuerden que veíamos que este señor en este informe hablaba de precisamente esas reglas y normas y procedimientos escritos, aunque son importantes y necesarios en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, él manifestaba que no eran suficientes para lograr precisamente un cambio cultural que fuera robusto y sostenible en nuestras organizaciones. Y otro de los elementos que menciona este informe 452 de la OGP
es que decía este señor que la cultura de seguridad precisamente comienza con el liderazgo. Y precisamente recuerden esa ecuación que comentábamos. ¿Por qué comienza con el liderazgo? Porque el liderazgo mueve la cultura. Y la cultura precisamente mueve algo muy importante que vamos a tratar hoy, que son los comportamientos. Y también mencionaba este señor los aportes precisamente, no solo él, sino también mencionamos algunos aportes de unos científicos de los más reconocidos, como Cooper, Laurie, recuerden Hudson, Parker, autores muy reconocidos en nuestro ámbito que han investigado muchísimo en la cultura y el liderazgo en seguridad, y precisamente la escalera de Parker, que evalúa la percepción y el clima de seguridad, o la cultura, como ustedes la quieran llamar o se conoce en este medio, precisamente enfocaban y tenían en cuenta dentro de los estadios para lograr esa cultura generativa, establecían muy fuertemente pues, el tema del liderazgo. Y también recuerden que hacíamos un recorrido sobre todas esas herramientas modernas que miden y tienen en cuenta el liderazgo en seguridad, precisamente la escalera de Parker, Visión Cero, que hace parte pues, de esas nuevas estrategias. Recuerden que también veíamos el tema de empresas saludables, 5Z, y precisamente lo que establece la OGP y el Instituto de Cultura de Seguridad Industrial. Y también recuerden que mencionábamos un poco pues, la tesis doctoral pues, que habíamos realizado. Y también, como conclusión de ese módulo anterior, recuerden que veíamos esos 7 comportamientos de liderazgo que impactan la cultura de seguridad y que esos comportamientos tienen que ejercerlo precisamente ustedes y nosotros, los líderes. Los principales líderes de seguridad, recuerden que como conclusión, damos forma a la cultura de seguridad y eso se traduce todo ese conocimiento, todos esos estándares en acciones que faciliten realmente pues, la gestión de la seguridad. También otra de las conclusiones que mencionaba, recuerden, era que el gerente, en cierta manera, genera una influencia muy poderosa en la cultura de seguridad y el liderazgo, porque en la forma como él se comporta, en la forma como él se comunica, en los mensajes que realmente un gerente, un líder, un director da, eso mencionábamos, recuerdo que envía unas señales contundentes a todos los niveles de la organización. Y otra de las cosas claves que mencionábamos en ese anterior webinar era que tener una metodología correcta y un estilo de liderazgo adecuado, eso era una bomba porque genera un proceso de transformación cultural exitoso y no solamente que lo genera y nos genera un proceso de transformación exitoso, sino que conduce a resultados de talla mundial. Entonces eran algunos de los elementos que en cierta manera pues tocábamos en la sesión anterior. Pero fíjense que un atributo generalmente es conocido en nuestro argot como un símbolo, como una característica que en cierta manera representa a alguien o representa algo. Y también son cualidades o características propias y únicas que nos hacen diferenciables o reconocibles ante cualquier persona, ante cualquier organización. Entonces, con base a, diríamos, a esos elementos de una definición que ustedes pueden encontrar pues, en la literatura, en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo podemos identificar si una organización posee atributos que promueven precisamente la seguridad y salud en el trabajo es porque esos atributos son visibles, son observables y sobre todo porque son comunes en diversas personas de la organización. Por eso se dice que la cultura es la forma como se comporta una organización en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y usualmente esos atributos son expresiones tangibles en las acciones del día a día en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y por eso es muy importante que los líderes, es decir, ustedes, los líderes de seguridad, fortalecemos o fortalezcamos los valores y atributos de nuestra organización. No necesitamos inventarnos nuevos atributos en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Podemos precisamente tomar los valores o atributos culturales que tiene nuestra organización y llevarlos en términos de comportamiento de manera específica en los temas de seguridad y salud en el trabajo, y eso es lo que vamos a tocar muchísimo más adelante. Mucho, en cierta manera, de lo que hagamos o logremos como líderes, eso en cierta manera dependerá de qué tan alineados nos encontramos a lo que la organización realmente valora. Y lo que realmente valora la organización tiene que ver exactamente con todos esos elementos que les he mencionado. Podemos también
olvidar que los valores organizacionales suelen ser, en cierta manera, o valores o atributos suelen ser esos gestos o actitudes que realmente la organización espera observar en sus colaboradores. Entonces, fíjense lo contundente que es esto. Los valores normalmente y todo ese marco estratégico que se realiza en una organización y sobre todo aquellas organizaciones que realizan un marco estratégico específico en los temas de seguridad, eso genera un poder bastante contundente porque tener en cuenta esos valores y esos atributos es como lo que normalmente la organización espera de todos sus colaboradores, en la forma como nos comportamos. Y eso juega un papel muy importante en esos programas de seguridad basado en la conducta o basado en valores. Entonces, los valores organizacionales suelen ser tomados de los valores personales más significativos o en torno a lo que realmente requiere una organización. Y aunque estos suelen variar en cierta manera de una organización a otra, siempre tienen el mismo propósito. Y el propósito de los valores o atributos culturales, y si los puede denominar de manera específica en los temas de seguridad, eso es lo que usted pretende ahí, es lograr que los comportamientos de los trabajadores estén en línea con los intereses de la organización. Eso realmente es lo que quiero que se lleve. Lograr que los comportamientos de los trabajadores estén en línea con los intereses de la organización. ¿Y cómo logramos que esos comportamientos de los trabajadores estén en línea con los intereses de la organización? Pues hay que definir muy bien esos valores o esos atributos. Y esos valores o atributos culturales, discriminarlos de manera detallada y específica en términos de comportamiento. Y si lo llevamos a los términos específicos de seguridad, eso realmente genera unos impactos muy positivos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como líderes en los temas de seguridad y salud en el trabajo, debemos permear precisamente los valores y atributos organizacionales. ¿Para qué? Para que esos valores o atributos se hagan visibles y logren que la seguridad y salud en el trabajo de todos los trabajadores en todos los niveles se constituya en cierta manera en una prioridad para la organización. Necesitamos en cierta manera que sea que eso, que en cierta manera sea asumido como parte de lo que en cierta manera hacemos y valoramos y no como parte de lo que realmente cumplimos como un requisito o compromiso legal. Entonces, fíjense que en cierta manera los valores no simplemente pueden quedar escritos ahí, sino que nosotros como seguridad y salud en el trabajo, como líderes, tenemos que desempolvar precisamente esos valores y atributos y sacarle el máximo provecho para determinar esos valores deseables y comportamientos deseables en nuestra organización. Una de las formas en las que podemos identificar cuáles son esos atributos que en cierta manera reflejan cuánto realmente valoramos la seguridad y salud en el trabajo al interior de nuestra organización es mediante precisamente eso que hablábamos en un webinar anterior y tiene que ver con las actividades de liderazgo en campo, con todas esas prácticas proactivas de seguridad o actividades de precontacto. De esa manera yo creo que es importante tener claro cuáles son esos atributos o valores que promovemos en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Sí, porque normalmente tenemos programas de seguridad basados en la conducta, pero en cierta manera no están alineados a esos valores o atributos de la organización. Y yo creo que si los alineamos a los valores y atributos culturales de esos comportamientos deseables en nuestra organización, realmente eso va a generar un impacto y va a tener mucho más fuerza. Entonces tenemos que tener esa capacidad de identificarlos en las visitas que hacemos en los sitios de trabajo, resaltar y reconocer aquellos que son observables de manera segura y no solamente reconocerlos, sino promoverlos para que sean replicables en todos los niveles de la organización. Entonces, fíjense el valor y la importancia porque tienen los valores y atributos de en nuestra organización. Y aquí, en cierta manera, se hace mucho más vigente que uno de esos principios de observaciones de comportamiento, precisamente resaltar los comportamientos seguros. Eso es lo que en cierta manera tenemos que hacer cuando salimos a los sitios de trabajo. Resaltar esos comportamientos seguros y hacer ese refuerzo positivo para que las personas y los colaboradores reconozcan en cierta manera que esos valores y que esos comportamientos pues son la forma correcta de proceder y además
asegurar de que los colaboradores sigan haciéndolo así. Este es uno de los grandes retos y desafíos que tenemos como líderes de seguridad y salud en el trabajo cuando salimos a los sitios de trabajo. Reconocer esos comportamientos seguros, esos comportamientos observables para asegurar que se conviertan en un estándar de seguridad. Entonces, en línea con eso, quiero mostrar algunos ejemplos de dos organizaciones con respecto a sus valores. Entonces, fíjense, esta es una de las organizaciones que existen en nuestro país, una organización que es multinacional. Ellos tienen unos valores que guían precisamente, no solamente en términos del negocio, sino en términos de seguridad. Entonces, como lo ven aquí planteado, está el cuidado, está la unidad, está la confianza, está la excelencia. Y fíjense que el cuidado no es más que cuidamos a la gente, a las comunidades en las cuales son parte y el mundo del cual dependemos. Entonces lo tienen incorporado dentro de su marco estratégico. Otro de esos valores es la unidad. Ellos valoran las diferencias, escuchan y comparten sabiendo que entre todos pueden ser mejores como organización. Miren otro de los valores fundamentales y atributos. Ellos cumplen todos sus compromisos y confían en que cada trabajador hace lo correcto. Y fíjense que otro es la excelencia. Entonces ellos actúan con coraje y se retan a ser los mejores en todo lo que hacen. Entonces no solamente están escritos dentro de la página web de esta organización de SOC 32, sino que hacen todo lo posible en todos los ámbitos, en todas las, diríamos, actividades para incorporar estos cuatro, diríamos, valores o atributos. Y otro que quiero mostrarle precisamente es el de Positiva Compañía de Seguros, que son valores del servidor público, no solamente para Positiva Compañía de Seguros, sino para todos los servidores públicos que hacen parte de Positiva. Y miren que uno de sus valores es el compromiso. Y fíjense lo que tienen descrito en este compromiso, en este valor. Entonces, es decir, cuando ellos se sienten como propios los objetivos de la compañía y de sus áreas, pues ellos contribuyen decididamente para el logro de esos objetivos. No solamente para ellos, sino que los ponen al servicio de la organización y sus capacidades. Entonces, fíjense lo que tienen incorporado aquí. Tienen uno que es la justicia, tienen otro que es la diligencia, otro que es la honestidad y otra que es el respeto. Y fíjense, quiero resaltar este del respeto porque fíjense que mencionan que cuando ellos reconocen, valoran y tratan de manera digna a todas las personas con sus virtudes y defectos sin importar su labor, su procedencia, sus títulos o cualquier condición. Yo creo que este valor y este atributo yo creo que podemos en cierta manera trabajarlo muchísimo, repotenciarlo y aplicarlo no solamente pues en este campo y en el área y la organización de Positiva, sino que es transversal pues para todos nosotros. Entonces fíjense que las organizaciones en cierta manera tienen contemplados estos valores y atributos porque son los que guían la razón de ser pues de sus comportamientos observables que esperan y desean en cierta manera pues para sus trabajadores y colaboradores. Por otra parte, yo quiero compartirles un modelo del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial, precisamente ese documento que ustedes pueden entrar al instituto y descargarlo sobre liderazgo en seguridad de prácticas industriales. Un modelo que muestra el impacto, como ven ahí, del liderazgo en la cultura de seguridad. Y fíjense algo muy importante que ustedes logran apreciar en su costado derecho, donde los valores o el valor son esenciales para lograr un alto desempeño en seguridad. Entonces, fíjense que esto hace parte también de estudios, diríamos, de investigaciones relevantes, de referencias de valor, que no solamente, pues, simplemente es decirlo, mencionarlo como discurso pasillo, sino que ha sido investigado por la ciencia. Y no solamente voy a mostrarles este, sino otro modelo muy interesante del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial. Y fíjense que lo que menciona este modelo, de esta figura que ustedes pueden apreciar en sus pantallas, es que el liderazgo de la dirección o de la alta gerencia puede ejercerse a través de distintos canales, como ven ahí. Y esos canales ya sean relativos a las propias actitudes y comportamientos de la dirección, es decir, usted puede ejercer, diríamos, ese liderazgo para impactar la cultura a través precisamente de las actitudes y comportamientos de la alta dirección. Ese es un canal. Pero el otro canal es la acción directa precisamente de ese responsable, de ese líder
sobre los comportamientos individuales o colectivos de los colaboradores. Entonces, una cosa es lo que yo hago como líder o lo que hace la alta dirección. Eso es un canal poderoso. No simplemente se ejerce liderazgo y se cambian comportamientos a los colaboradores o se cambian comportamientos individuales a los colaboradores. Se pueden ejercer cambios y se puede generar transformación de los comportamientos de la alta dirección. Entonces, ahí van dos canales. Otra puede ser, como logran apreciar en esta imagen, es la acción directa a través de factores que favorecen precisamente esos comportamientos mucho más seguros, como las situaciones en el trabajo o como la situación en la organización. Entonces, fíjense que tenemos varios canales para ejercer precisamente esa cultura a través del liderazgo, donde los valores y atributos, en cierta manera, son esenciales para impactar de manera positiva esos comportamientos. Entonces, el liderazgo, en cierta manera, se ejercerá principalmente por esa vía 1, que es donde, en cierta manera, se puede ejercer ese liderazgo donde las actitudes y comportamientos de la alta dirección son esenciales para generar esos cambios. Entonces, quería mencionarle, este modelo lo pueden estudiar precisamente porque está ahí colgado en el Instituto de Cultura de Liderazgo de Seguridad Industrial. Entonces, ahí pueden descargar completamente pues este modelo. Y otro de los elementos que quiero mencionarle, denme un minutico, voy a poner aquí a cargar porque se me va a descargar esto. Denme un minutico, por favor. Otro de los modelos que quiero mencionarles, denme un minutico, creo que se me descargó. Denme un minutico. Ok, son los valores o causas o consecuencias pues, que pueden tener los comportamientos precisamente pues, observables de una organización. Recuerden un tremendo artículo sobre valores y comportamientos. Ellos mencionan unos elementos muy importantes que tienen que ver con las causas o consecuencias. Ellos lo mencionan como dos bandos que se encuentran o que son necesarios para lograr esa cultura de la seguridad. Es un valioso artículo que recomiendo que lean de René Amalberti, que es el director precisamente de FONSI, que es la Fundación para la Cultura de Seguridad Industrial del Instituto precisamente de Cultura de Seguridad y Seguridad Industrial. Entonces, él nos presenta en cierta manera dos bandos opuestos en este campo. El de quienes optan por adoptar valores y prácticas y el quienes consideran que es preciso cambiar los comportamientos para alcanzar precisamente el nivel de cultura de seguridad. Denme un minutico, trato de aquí de resolver esto que se me descargó. Denme un minutico, por favor. Aquí creo que volvió. Muy bien. Muy bien, sí. Aquí está. Ok. Entonces, este artículo que es de mucho interés, él habla de dos bandos, ¿cierto? Un bando que son aquellas personas que optan por adaptar valores y prácticas, diríamos, para cambiar precisamente y gestionar la seguridad. Y otro bando precisamente es cambiar los comportamientos para alcanzar precisamente esos niveles de cultura de seguridad. Y ahorita pues voy a explicárselos un poco más en detalle. Entonces, ¿qué corresponde a ese primer bando de quienes optan por adoptar valores y prácticas? ¿En qué consiste eso? Mire, básicamente algunas personas vemos un esfuerzo de la alta dirección por adoptar precisamente los valores deseados e ideales diríamos, a la realidad y precisamente en los sitios de trabajo. Y eso tiene que buscar en eliminar esas incoherencias y eso tiene que ver con ese liderazgo basado en el ejemplo. Y eso no solamente es de este señor, sino que eso se remonta por allá en el año 97 en el modelo de James Rison. Él resume este desafío en 5 rasgos culturales que deben conjugarse o combinarse en este aspecto, en este primer bando. Es esa cultura de indicación
a las incoherencias. Es decir, tenemos que trabajar en una cultura que sea coherente. Lo que se dice, se hace. Pero no solamente es esa, diríamos, ese primer rasgo, sino habla de un segundo rasgo muy importante, y es esa cultura justa, que no empieza por la penalización de los culpables. Es decir, el que se equivocó se sanciona y el que lo hizo se premia. Entonces es muy importante pues tener ese aspecto. Pero también habla de otros tres rasgos muy importantes, lo que tiene que ver con esa cultura flexible. No simplemente ser leguleyos en el cumplimiento estricto de las normas y reglas. Entonces él habla precisamente de ese rasgo, de esa cultura flexible. Y no solamente la cultura flexible, sino esa cultura capaz de aprender. Y en eso es que se deben enfocar los líderes, en un aprendizaje permanente. Y finalmente un rasgo de esa cultura que conserva esa capacidad de cuestionar permanentemente los propios valores de una organización. Entonces vale la pena que lean sobre este enfoque que les he mencionado. Entonces, en resumidas cuentas, el trabajo sobre los valores y atributos culturales debe en cierta manera corregir en primera instancia pudiéramos denominarlo así como esa disonancia entre lo que la dirección dice y lo que realmente se recomienda sobre el papel, sobre las normas, sobre los procedimientos y finalmente pues lo que hace. Ese enfoque realmente es un esfuerzo sobre todo por parte de la alta dirección para adoptar precisamente un modelo de valores ideales y que sean referentes y asumidos como propios para poder dar ese ejemplo que se requiere en la organización. Pero el otro enfoque o el otro bando tiene que ver con aquellos quienes quieren modificar los comportamientos. Entonces, ustedes seguramente esperan ver en la mejora de la cultura de seguridad la adhesión precisamente de los trabajadores en campo sobre los valores o atributos que en cierta manera están contemplados por la empresa. Entonces, esos valores deberían permitir corregir precisamente los propósitos, las actitudes, las prácticas y comportamientos inseguros que se ven observados en los sitios de trabajo. Entonces, esa estrategia en cierta manera establece quienes deben progresar con la ayuda de los directivos, son sobre todo esos colaboradores en los sitios de trabajo para adoptar esos comportamientos a los valores establecidos por la empresa y la organización y la alta dirección. Entonces, por eso es que se dicen que esos valores no se discuten, no se transan, no se cambian, precisamente por ese principio. Entonces, yo creo que ahí hay que jugar muy importante y establecer la confianza, la participación, la apertura de discusiones sobre esos comportamientos inseguros observables, donde se dé una justa recompensa sobre los esfuerzos que se están haciendo en cierta manera percibido o aquellas justas sanciones sobre las violaciones que se tienen en torno a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fíjense, estos elementos muy importantes. No solamente yo hago refuerzo sobre o trabajo sobre esos comportamientos sobre los colaboradores, de cambiar esos comportamientos inseguros por comportamientos seguros, sino que yo establezco en cierta manera un esfuerzo de la alta dirección para adoptar esos valores deseados e ideales a la realidad en los sitios de trabajo para que se conviertan en cierta manera como modelos y como ejemplos para arrastrar en cierta manera e influenciar al resto de la organización. Entonces es muy importante pues que tengamos esto muy en cuenta. Entonces, para ellos hay numerosas investigaciones que han revelado en cierta manera pues características deseables de una cultura organizativa favorable a razón pues de la seguridad industrial, que pueden agruparse en 7 atributos culturales. Y esto es una investigación muy interesante que también vale la pena que la revisen, que la lean, y está cargada de manera gratuita este artículo muy completo que es como de casi cercano a las 30 páginas. Entonces, estos atributos en cierta manera, lo que están establecidos ahí, hay unos colores, esos colores en cierta manera pues tienen una razón de ser. Esos colores están ligados como a la estrategia global de la organización, tienen que ver con esos atributos que pueden percibir ahí de color violeta o precisamente esos procesos que son los de color naranja. Entonces, fíjense, uno de esos atributos, conciencia compartida de los riesgos más importantes que tiene su organización.
¿Y esto qué tiene que ver con prevenir precisamente esos accidentes graves, mayores, significativos? Entonces, así como los accidentes graves y mortales es una prioridad en materia de la seguridad, pues esos hay que compartirlos por todos y en todos los niveles de la organización para que se aprenda de una manera, diríamos, gratis con respecto pues, a esto. Entonces, es un gran atributo la conciencia compartida sobre los riesgos más importantes que se tienen en la organización. Otro atributo que pueden ver ahí es esa cultura interrogativa. Y básicamente lo que trata este atributo es compartir precisamente esa convicción de que los riesgos nunca pueden ser totalmente controlados, y ahí es donde la organización se ocupa de ejercer una vigilancia permanente y colectiva constante. Entonces, aunque no haya habido accidentes graves, eso es muy importante. Durante muchos años, eso, en cierta manera, cuando las organizaciones comprenden esto, ellas no hay día que continúen dudando. Se están interrogando permanentemente sobre la realidad en los sitios de trabajo. Y no solamente se interrogan, se cuestionan, sino que se alientan precisamente y se activan esos señalamientos y las alertas para buscar precisamente esas causas profunda de los acontecimientos más graves y potenciales que puedan ocurrir. Entonces, fíjense ese atributo cultural. Y otro de los atributos bien interesantes que menciona este modelo del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial es la cultura integrada. Y una cultura integrada que sea movilizada en todos los niveles. Entonces, esto quiere decir que nadie es el único poseedor de las estrategias y claves de seguridad. Aquí es muy importante y necesario implicar a todos los niveles y actores de la organización, es decir, todos los niveles, sin olvidar las instancias representativas e inclusive involucrar de manera activa y participativa a los contratistas. Y otro de los atributos bien interesantes que menciona este modelo, que es bien interesante para poder estudiarlo, es el equilibrio apropiado entre la seguridad regulada y la seguridad gestionada. Esto es un constructo bastante interesante que vale la pena también como que lo estudie, que es la seguridad regulada y que es la seguridad gestionada. Y precisamente el Instituto de Cultura y de Seguridad lo explica de forma muy detallada y pedagógica. Entonces, aquí lo que quiere decir este atributo es que se debe encontrar un equilibrio entre esa seguridad regulada que hace referencia precisamente a las reglas y procedimientos y estándares, y esa seguridad que es gestionada, la que tiene que ver con esas iniciativas de participación voluntaria del personal en los sitios de trabajo. Y eso tiene que ver en función precisamente pues, del contexto y de la actividad que se hacen en la organización. Y hay otra de las cosas bien interesantes dentro de estos atributos, y es la atención permanente a tres pilares que menciona precisamente el Instituto de Cultura. Lo que tiene que ver con esos aspectos técnicos, lo que tiene que ver con esos sistemas de gerenciamiento y a lo que tiene que ver con esos factores humanos y organizacionales. Y aquí es indispensable para progresar en materia de seguridad tener en cuenta estos tres pilares. No hay que desatender ninguno de esos tres pilares en torno precisamente a los aspectos técnicos, a los aspectos de gestión y sistemas de gestión y a lo que tiene que ver esos factores humanos. Es decir, los estándares no son suficientes, pero la gestión que hacemos sobre los sistemas tampoco, pero los factores humanos tampoco. Entonces hay que integrarlos y hay que tener en cuenta pues, estos tres elementos claves para generar esos elementos. Y hay otras para ir finalizando, de atributos que tienen que ver con esos liderazgos de la dirección e implicación de los empleados, ese desafío que tenemos en la organización de ir hacia una cultura de seguridad integrada que favorezca precisamente la implicación de los directivos y los operadores sobre los aspectos de seguridad, es decir, en todos los niveles. Y finalmente, ese atributo de la cultura de la transparencia, necesario pues en estos tiempos. Y se trata precisamente de generar confianza dentro de la organización. ¿Para qué? Para aumentar la participación en todos los niveles de la organización. Si no hay confianza, difícilmente pues se genera esa participación en todos los niveles. Entonces, una política de cultura justa, una coherencia entre los discursos y una comunicación leal a nivel externo e interno, yo creo que son fundamentales sobre la cultura de la seguridad y la transparencia, y este modelo lo ratifica en esa investigación. Entonces es muy importante pues, que lo tengamos muy presente. Pero fíjense, ya para aterrizarlo de una manera
diríamos, más concreta a nuestro día a día, voy a hablarles en torno a este webinar. Y es los atributos de un líder activo y visible en seguridad. ¿Y esto cómo es que se hace en la práctica? Y ustedes lo pueden ver en este, diríamos, pues como modelo. Ustedes ven ahí que hay 3 elementos fundamentales. Uno central, que es el líderes visibles y activos en seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo que se busca y se pretende, y ese es uno de los elementos fundamentales y objetivos que pretendemos en estos webinars. Otro tiene que ver, esos que están descritos en color naranja, eso tiene que ver con esas competencias, atributos o valores de liderazgo activo y visible en seguridad que requerimos desempeñar o que requiere desempeñar cada líder. ¿Para qué? Para complementar y facilitar la aplicación de las competencias técnicas. Entonces, las competencias técnicas son las que están descritas en color gris. Entonces, por eso ahí se menciona la gestión de riesgos críticos, la cultura de seguridad, los estándares y procedimientos, normas, reglas, lo que tiene que ver con investigación de accidentes e incidentes y lo que tiene que ver con esas herramientas proactivas. Entonces, lo técnico lo tenemos asegurado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir eso técnico con esas herramientas de factores humanos o competencias o atributos. Si lo alineamos a eso, eso nos ayuda en cierta manera a generar unos resultados muy contundentes que han sido evidentemente pues tenido muy en cuenta y aplicado en muchas organizaciones que le está dando, diríamos, muy buenos resultados. Entonces, para aplicar simplemente a manera de ejemplo uno de esos atributos, ustedes pueden verlo ahí, básicamente en términos de ejemplo, esos atributos que tienen que ver o ese valor del reconocimiento, para dar, diríamos, como un ejemplo a uno de estos que hemos visto aquí. Uno tiene que ver con ese reconocimiento. Los líderes tenemos que dar reconocimiento realmente pues a nuestros colaboradores. ¿Y por qué hay que dar reconocimiento? Pues ustedes saben los beneficios porque eso realmente puede generar en nuestros colaboradores dar ese reconocimiento. Como vemos el modelo aquí de esas 5 competencias o atributos o valores que tenemos en esta organización, para ponerle un caso puntual, uno de esos es el reconocimiento. Ese reconocimiento que hay que dar pues a nuestros colaboradores. Entonces, de manera puntual y específica. Entonces, somos líderes cuando resaltamos a una persona o a un grupo de trabajo por su esfuerzo y dedicación frente al logro de los objetivos en seguridad. De esa manera somos líderes y aplicamos ese atributo cultural o ese valor o esa competencia, como ustedes la quieran llamar, de reconocimiento. Ese reconocimiento es uno de los atributos que en cierta manera pues tenemos que tener en nuestra organización. Y no solamente pues el reconocimiento como está ahí, es la comunicación efectiva, es el trabajo en equipo, es la orientación al logro, es el manejo del cambio, es el desarrollo de las personas. Y básicamente estos son atributos o valores que están descritos en varias organizaciones que lo toman. Es posible que algunas organizaciones tengan 1, 2 o 3 atributos, otras tienen 6 o 7, pero fíjense que todo gira en torno a esos valores o atributos que tiene la organización. Entonces, el reconocimiento es uno de los atributos o valores que son necesarios para gestionar la seguridad, porque la gente espera que le demos reconocimiento, la gente espera que le demos diríamos, el premio. ¿Por qué? Porque ellos se están esforzando, porque se están dedicando. ¿Para qué? Para el logro de los objetivos de seguridad. Entonces, un líder de seguridad que comprende este valor y este atributo del reconocimiento, pues genera mucha confianza con facilidad. Se logran los resultados mucho más fácil. Pero esto no quiere decir que simplemente tengo el valor del reconocimiento, lo tengo descrito porque esto en cierta manera lo establecen las organizaciones, sino que tengo que hacer un trabajo posterior. Y ese trabajo posterior yo los invito a que lo realicen. Ustedes cogen ese valor o atributo del reconocimiento que ahí está descrito, de cómo los líderes en cierta manera reconocen, es cuando en cierta manera resaltan a una persona, a un grupo de trabajo o de equipo, el esfuerzo y la dedicación. No solamente se quedan con ese discurso y con esa definición, sino que identifican precisamente, diríamos, ese atributo a través no solamente de algunas cosas que pueden ser visibles, observables, sino a través que lo describen a través de, diríamos, de comportamientos.
Entonces, fíjense lo que está en la segunda columna. Esa segunda columna tiene que ver con ese valor o atributo del reconocimiento. Entonces, un líder activo y visible en seguridad que tiene incorporado el atributo o el valor o la competencia de reconocimiento, ¿cuándo usted puede percibir eso? Cuando ese líder le hace saber a sus miembros de su equipo o a su colaborador o a sus colaboradores el aporte y la contribución en los temas de seguridad y salud en el trabajo. No solamente el líder hace eso, sino que el líder le hace saber a sus colaboradores lo orgulloso que se siente por la gestión en seguridad y salud en el trabajo realizada. Ese líder que tiene incorporado el valor o el atributo de reconocimiento le hace saber a sus colaboradores y le ayuda a crecer como persona exponiéndolos a escenarios de crecimiento en diferentes reuniones, en diferentes espacios. Ese líder espera con paciencia y aprecio el aprendizaje de sus colaboradores y de sus contratistas, pero además también pues le genera y les da ese empoderamiento en temas claves del negocio y de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fíjense que esa, en cierta manera, es lo que usted puede identificar de un líder activo y visible en seguridad que tiene incorporado el atributo del reconocimiento. No simplemente deja la definición del valor de reconocimiento que usted da en su organización. Yo los invito a que hagan ese segundo paso, pero no solamente ese segundo paso, sino ese tercer paso. Porque ese tercer paso tiene que ver con esos ejemplos de comportamientos que está en línea con esos atributos o comportamientos que debe tener precisamente ese líder. Entonces, unos ejemplos de comportamiento es que cuando usted va a campo y usted ve a ese líder de seguridad, cuando usted está haciendo coaching o está haciendo la evaluación de la calidad de cualquier herramienta proactiva de seguridad, usted se toma o ese líder se toma unos minutos diarios para hablar con sus colaboradores y agradecerles por su buen trabajo y gestión. Eso tiene que ver con un comportamiento observable, con un comportamiento visible, un comportamiento que se puede ver. Y fíjense que eso, en cierta manera, les va a dar elementos claves y necesarios para cambiar comportamiento, para ejercer ese liderazgo y para incorporar ese atributo. Mire ese atributo, ese comportamiento que tiene que ver con ese atributo del reconocimiento. Es que ese líder gestiona espacios de formación profesional para sus colaboradores. Permanentemente está compartiendo información de valor para precisamente crecer en el conocimiento y la gestión, evidentemente, pues a su gente. Utiliza facilidades, correos, llamadas para reconocer los logros de sus colaboradores, certificados, reuniones, pero le felicita a su gente por su trabajo y su gestión en los temas de seguridad. Y no solamente eso, sino que fíjense, uno de los comportamientos a manera de ejemplos que podemos hacer es que creamos espacios de evaluación y crecimiento de nuestro equipo de trabajo, donde se resalte públicamente la gestión de nuestros colaboradores. Entonces, fíjense que no solamente nos quedamos con ese valor, con ese atributo, sino que lo llevamos en términos de comportamientos observables. Y esos comportamientos los podemos plasmar en una lista de chequeo en torno al reconocimiento y los podemos hacer y desarrollar de una manera muy específica en los temas de seguridad. Y eso va a permitir generar un clima e impactar la cultura y generar pues una cantidad de impactos en el desempeño de seguridad. ¿Por qué? Porque usted está en cierta manera evaluando de manera visible, de manera tangible estos comportamientos. Y esos comportamientos son los que espera la organización y el negocio, pues en términos de esos valores o atributos que han desarrollado. Entonces, esa es la tarea que en cierta manera pues queda. Aquí les pongo a manera de ejemplo uno y así lo podemos hacer con cada uno de estos atributos pues que están en esta presentación. Lo podemos hacer con trabajo en equipo, lo podemos hacer con el manejo del cambio, con cada uno de esos valores o atributos o los que ustedes tienen en su organización. Y eso es lo que hace parte pues, de esos procesos de acompañamiento y de coaching en seguridad. Ustedes vean el poder que tiene estos elementos. Bueno, ya para concluir, básicamente pues les hago una invitación muy especial como siempre a seguir el canal de HSAT Innovation, precisamente donde van a encontrar cortos videos precisamente a esto que estamos promoviendo con Positiva, hacia una cultura de innovación, hacia una cultura de liderazgo,
y desempeño en seguridad que aporte valor pues, a ustedes como clientes de Positiva pues, y a sus organizaciones y a sus familias. Entonces, bueno, aquí les dejo una bibliografía pues, que les he mencionado durante pues, este webinar. Aquí pueden descargar mucha información del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial que les va a ayudar muchísimo pues, en esa gestión. Entonces, bueno, ya pasamos a las preguntas y los dejo aquí con nuestra líder Lina. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el post-test ya para ir finalizando nuestra acción educativa. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Los atributos de un líder activo y visible en seguridad impactan positivamente en la cultura de seguridad? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, César, te cuento que acá es la primera vez que tenemos un 100% en una respuesta. El 100% dijo verdadero. Entonces, yo me imagino que es verdadero. Muy bien, y hay que continuar con esa tendencia y la respuesta correcta es verdadero como respondió el 100%. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, queremos ver otro 100% acá también. La segunda pregunta dice, ¿podemos identificar si una organización posee atributos culturales que promuevan la seguridad y salud en el trabajo porque son visibles y observables? ¿Verdadero o falso? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Lean muy bien la pregunta. Muy bien. Bueno, yo creo que ya tenemos los resultados. Por acá el 98% nos dijo verdadero y un 2% nos dijo falso. Cuéntanos, ingeniero, ¿ese 98% acertó? Así es, Lina, acertó y la gran mayoría está acertando en las respuestas. Entonces, sigamos con esa tendencia. La respuesta correcta es verdadera. Bueno, muy bien. Y vamos con la tercera y última pregunta. Hay dos bandos para alcanzar un nivel de cultura de seguridad óptimo, los que adaptan valores y los que cambian comportamientos. ¿Verdadero o falso? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Y damos 10 segunditos para que conteste. Bueno, vamos a cerrar la tercera y última pregunta y vamos a ver qué contestaron nuestros asistentes. Bueno, por acá el 92% nos dijo verdadero y un 8% nos contestó falso. Entonces, César, cuéntanos. Pues la ¿Verdadero o respuesta falso? correcta es verdadera. Verdadera, bueno, muy bien. Veo que estuvieron muy atentos el día de hoy. Esa curva estuvo bastante alta en esta sesión. Entonces, bueno, felicitar por supuesto a César y a todos nuestros participantes por esta sesión que tuvimos el día de hoy. César, muchas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Bueno, gracias a ti, Lina, gracias a Positiva Educa, a todos los que se conectaron en la comunidad de conocimiento, en innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo, la comunidad para fortalecer nuestro liderazgo e innovación en seguridad. Nos vemos en un próximo webinar en 15 días. Hasta pronto y feliz tarde. Cuídense mucho. Claro que sí, recuerden que con César nos vemos cada 15 días en el mismo horario a las 11 de la mañana. A todos muchas gracias por su participación. César, muchas gracias a ti también. Que tengan una feliz tarde. Por supuesto, los dejamos con el siguiente video.